Hola, hola. Estoy haciendo este video para eh, hacer un resumen del curso de Estadística 1 de la Universidad Pedagógica Nacional. Espero que sea de utilidad para mis estudiantes y que por medio de este puedan eh, completar o ordenar sus apuntes para prepararse para las evaluaciones finales. Vamos a comenzar. Cuando se tiene un fenómeno, existen dos perspectivas para analizarlo, siendo un poco extremistas. Por un lado, tenemos el determinismo y por el otro lado, una perspectiva de aleatoriedad. El determinismo dice que si tú haces un experimento con las mismas condiciones, procedimientos, estrategias, herramientas, todo igualito, inequívocamente vas a tener los mismos resultados. O sea, eso quiere decir, si yo hago algo de la misma manera, idéntico como lo he hecho, voy a tener los mismos resultados necesariamente. Por otro lado, el enfoque de aleatoriedad dice totalmente lo contrario. Te dice, no, no es cierto. Aunque tú hagas eh, lo mismo, con las mismas formas, con las mismas estrategias, herramientas, no necesariamente van a ser los mismos resultados. En cada perspectiva, cada manera de analizar un fenómeno nos da distintos objetivos. Por ejemplo, en el determinismo, el trabajo del investigador entonces es comprender cuál es la regla que describe esa causalidad y predecir, ¿no? Exactamente. Saber qué afecta, qué produce algo y entonces genera una fórmula, genera una regla para predecirlo. Por otro lado, la aleatoriedad, pues como no existe esa regla, porque aunque haga lo mismo, me va a dar algo diferente o no necesariamente me va a dar lo mismo, la chamba es comprender esa aleatoriedad, comprender ese azar y predecir qué sucederá. Ok, no necesariamente va a ocurrir lo mismo, pero sí podría haber más facilidad de que pase algo sobre los diferentes resultados. Nuestro curso se va hacia el enfoque de la aleatoriedad. Entonces, este enfoque se va a basar en suponer que hay ciertas variables en la realidad. Esas variables dependen de un fenómeno, de un experimento, y estas no tienen una regla específica de causalidad, por lo que su variación se da debido al azar. O sea, no es fácil predecir qué va a pasar. Entonces, como comenté, lo que se busca aquí es comprender esa forma de variación y responder preguntas como, ¿qué resultados o valores de la variable que estoy estudiando son más posibles que otros? ¿Cómo afecta la repetición de un experimento al resultado? ¿Qué tendencia hay en los resultados? ¿Será que uno se repita más, uno se repita menos? ¿Cuál es el máximo? ¿Cuál es el mínimo? ¿Dónde está la mayoría? Etcétera. Ahora, para estudiar la aleatoriedad existen dos principales áreas. Por un lado está la estadística, que es el área de las matemáticas que te va a dar herramientas, procedimientos, estrategias para obtener, resumir, representar, describir y analizar un conjunto de datos que provienen de la medición, cuantificación, cualificación de características de un conjunto de individuos. Por otro lado, está la probabilidad, que es el área de las matemáticas que proporciona herramientas, procedimientos, estrategias para calcular, representar
y analizar posibilidades de que un valor sea asignado, observado, obtenido en una variable de estudio. Estas dos ramas son están muy vinculadas, están juntas. Inclusive llega un momento en donde no puedes hablar de una sin la otra. Sin embargo, nuestro curso se enfocó más a la parte estadística. Bueno, entonces vamos a revisar cuáles son los conceptos básicos de la estadística. Debemos de empezar entendiendo qué es lo que estudia la estadística. A mi parecer, el objeto de estudio de la estadística es la distribución poblacional. ¿Qué es la distribución poblacional? Bueno, pues es la forma en la que se organizan un conjunto de individuos de una población según cierta característica de dichos individuos. Por ejemplo, que tú le digas, a un grupo de personas, fórmense en estaturas. Ahí estás mostrando una distribución poblacional, porque estás viendo cómo se organizan los individuos, cómo se ordenan los individuos según su altura, según la característica de la altura. Igual tú les puedes decir, bueno, ahora fórmense por edades, o por pesos, o por, si fuera en una escuela, por promedios. Tú les podrías decir, distribúyanse entre los que tienen becas y los que no tienen becas, ¿no? Y estás organizando a los individuos de la población según cierta característica. Esa forma como se organicen, esa es la distribución poblacional. Ahora, esta distribución siempre se va a hacer referida a una característica. Esa característica aquí se le llama variable estadística. La altura, el promedio, si tienen beca o no, el lugar de procedencia, son variables estadísticas. Aquí tienen dos propiedades. Una es la variabilidad. O sea, la variabilidad es la cualidad de aquello que varía sin dependencia hacia otro elemento. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la edad. Si yo voy a una población, la edad varía y varía sin depender de otra cosa. La edad no depende de la estatura, no depende del peso, no depende del semestre, no depende de nada. Por otro lado, tengo la aleatoriedad, que es la cualidad de aquello que toma su valor por azar, entendiéndose entre los individuos. En este caso, estamos hablando de aleatoriedad dentro de esa distribución poblacional. O sea que los individuos van a tomar el valor de su característica de forma azarosa, al azar, aleatorio. O sea, yo puedo preguntarle a una persona cuál es su estatura y vamos a suponer que me dice 1,60. Y luego le pregunto a la siguiente persona cuál es su estatura y me dice que 1,61. No por eso yo podría decir, pues la tercera persona va a ser 1,62, porque van 1,60, 1,61, 1,62. No, no puedo decir eso, porque la asignación o la presentación de los valores de esa variable, de la estatura, es aleatorio. Yo no sé quién sigue. Igual y se repite, igual y no se repite, no lo sé. Entonces aquí hay que entender estas definiciones de variabilidad y aleatoriedad, porque cuando no existe variabilidad ni aleatoriedad, la estadística no tiene nada que hacer. Nos estaríamos yendo a otra rama de las matemáticas. Aquí cabe comentar que ese conjunto de individuos, en estadística se le llama población, al conjunto total de individuos que se están estudiando, y un individuo pues es la unidad de análisis del estudio, ¿no? Ahora, aquí es muy importante diferenciar cuatro conceptos que constantemente veo que confunden. Una cosa es la variable, otra cosa son los valores de la variable, otra cosa son los datos
y otra cosa es la frecuencia de los datos. Ok, explico. La variable es la característica. Los valores son las distintas denominaciones que puede tomar esa característica. El dato es un valor, es el valor de la característica para un individuo específico. Y la frecuencia es la cantidad de veces que se representa un dato. Ejemplo. Variable. Vamos a pensar género. Género es la variable. Valores de género. Pues son las denominaciones que puede tomar el género. Pues hombre y mujer. Dato. Pues es el valor de la característica para cada individuo específico. Bueno, pues entonces los datos serían el género de cada una de las personas que encuesté. ¿Y cómo los puedo representar los datos? Pues con la lista, ¿no? Hombre, mujer, hombre, 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 mujer, 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 etc. Y frecuencia. Una vez que hago el conteo, pues es cuántas veces se repite cada valor. Mira, hay 30 hombres y 15 mujeres. El 30 y el 15 son las frecuencias. No se deben de confundir estos cuatro conceptos: variable, valores de la variable, dato o datos y frecuencias. Voy a poner otro ejemplo. Pensemos que es por estaturas. No, por edad. Edad. Edad de estudiantes de cierto grupo. ¿Cuál es la característica? Pues la edad. ¿Cuáles son los valores? Los valores son las distintas edades que pueda tener. Por ejemplo, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Esos son los valores posibles. ¿Cuáles son mis datos? Pues son las edades de cada uno de los individuos que yo encuesto. Se pueden repetir o no. Y la frecuencia, pues es el número de veces que se repite cada edad. Esa es su frecuencia. No se deben de confundir, por favor. Ahora, continuando. La distribución poblacional, entonces, dijimos que es la forma como los individuos se agrupan. Por lo tanto, la estadística lo que busca es, tienes tu población y tienes tu individuo. Bueno, nuestro primer paso es, vamos a recodificar. Vamos a ordenarlos. De estar así, vamos a ordenarlos según sus valores. Recodificar significa que tú cambies el código de análisis de una variable. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que tal vez yo estoy analizando estaturas y de repente hubieron personas que me dieron su estatura en metros, otras me lo dieron en centímetros, otras me los dieron en pies, ¿no? En sistema inglés. Y yo, para hacer un análisis correcto, pues necesito todas las unidades iguales. No puedo hacer un análisis teniendo unidades distintas. Por lo tanto, tengo que hacer una recodificación, cambiar las unidades. Otro ejemplo, bueno, ahí estoy cambiando solamente unidades, pero no solamente puedo hacer recodificación por unidades, sino también a otro tipo de mediciones. Por ejemplo, si yo pregunto, ¿qué tan, cuál es tu grado de expertise en el tema de estadística? Y entonces alguien me dice, no, pues yo soy, desconozco totalmente, ¿no? Yo soy aprendiz, ¿no? Yo tengo cierta experiencia, estoy experimentado. Y por último, soy experto, ¿no? Yo puedo recodificar estos valores, que son palabras, los puedo recodificar a números. Y entonces yo puedo decir, bueno, mira, pues el que no sabe nada le voy a poner 0. Al que dice que está empezando le voy a poner 1.
Al que dice que tiene cierta experiencia le va a poner 2 y al que es experto 3. Y entonces eso también es otro modo de recodificar los datos. Lo importante es que todos mis datos tengan las mismas unidades y la misma forma de análisis. Esto nos lleva a una clasificación de variables estadísticas. La primera gran clasificación pues son cualitativas y cuantitativas, donde las cualitativas toman valores por medio de palabras, mientras que las cuantitativas poseen valores numéricos. Ahora, a su vez, las cualitativas se dividen en dicotómicas, politómicas y jerárquicas, en donde las dicotómicas son aquellas que solo aceptan 2 valores, las politómicas son aquellas que aceptan muchos valores, pero no poseen orden entre sí, y las jerárquicas aceptan muchos valores y estos valores poseen orden entre sí. Por otro lado, tenemos las cuantitativas, que se dividen a su vez en discreta y continua. Las discretas son producto de contar, mientras las continuas son producto de medir. Dando un ejemplo de cada una, bueno, dicotómico podría ser estado académico, donde solo puede haber regular o irregular, solo acepta 2. Politómico podría ser materia favorita, hay muchos valores y no poseen orden entre sí. El jerárquico podría ser nivel de tipo de nivel de conocimiento sobre estadística, puede ser bajo, medio, alto, regular, perfecto, lleva orden. Discreta puede ser número de materias que ha reprobado, son producto de contar, tendrías que contar esas materias. Y por último, la continua, por ejemplo, tu promedio, ¿no? Que el promedio se mide, es decimal. Ahora, aquí cabe comentar, cabe hacer la observación de que este recorrido de tipos de variables en este recorrido va aumentando la variabilidad de los datos, de las variables. Acuérdense que la variabilidad era la característica de tomar distintos valores. Entonces, las variables dicotómicas son las variables que tienen variabilidad, valga la redundancia, más baja, porque solo aceptan 2 valores. Mientras que la continua son aquellas que poseen la variabilidad más alta. Para comprender esto, imagínense cuántas alturas distintas podría haber entre 1,40 y 2 metros. Muchísimas. Si nos vamos a teoría matemática, te dirían que hasta son infinitas. Entonces a eso se refiere que van de variabilidad más baja a la más alta. Es importante comprender esto porque esto nos va a ayudar a tomar decisiones sobre la representación de los resúmenes estadísticos. Los resúmenes estadísticos se puede decir que llevan este proceso. No es estricto, ¿no? Pero se puede explicar así. Primero tienes tus datos brutos. Yo también diría tus datos sucios. O sea, tal cual te respondieron la encuesta, tal cual tienes los datos que obtuviste. Sin recodificar, sin resumir, sin contar, sin nada. Tienes los datos brutos. Después puedes tú hacer una tabla de frecuencias, que ya es mostrando cuánto se repite cada valor, ya recodificaste, ya analizaste ciertos números. Luego viene
las gráficas, que es una representación por medio de elementos geométricos. Y por último, vienen los estadígrafos o las medidas estadísticas, como el promedio, la mediana, la desviación, etc. A todo este caminito, a todo este paso de una representación a otra, algunos teóricos le llaman transnumeración, que es cambiar de una representación a otra. Y la utilidad de hacer esa transnumeración es que te permite analizar ciertas características, observar ciertas características. Es importante aquí comentar que en cada paso que nos vayamos acercando a los estadígrafos, lo que estamos haciendo es una abstracción de la información. Ahora, la representación tabular de un resumen estadístico se realiza por medio de distintas preguntas. Por ejemplo, podemos tener las siguientes preguntas. 1. Es, ¿cómo hago la acumulación de los datos? ¿Hago una acumulación individual o por intervalos? Bueno, ¿cómo tomo esa decisión? Va a depender de la variabilidad de los datos. Toma en cuenta que si la variabilidad es muy reducida, como los valores dicotómicos, ¿no?, que te comenté anteriormente, pues no es necesario usar intervalos. O sea, si solo hay dos posibles opciones, pues así las dejo, ¿no? O sea, no tengo que crear intervalos ni nada. Si tengo 3 datos, si tengo 4 datos, 4 valores distintos, pues no tengo que generar más. Sin embargo, si tengo muchos valores en mis variables, pues entonces sí tengo que crear un intervalo. Recuerda que se tiene que buscar resumir los datos de una manera manejable, pero sin sacrificar la exactitud. Por lo general los libros te proponen entre 5 y 10 intervalos o datos, ¿no? Ahora, ¿cuántos intervalos uso? Si es que quiero usar intervalos. Yo te propongo que primero revises el contexto, porque hay algunos contextos, algunas variables, que ya tienen su propia forma de organizarse. Por ejemplo, las calificaciones. De inicio, las calificaciones se pueden agrupar en aprobatorias y reprobatorias. Si yo quiero más información, puedo agruparlas del 5 al 6, del 6 al 7, del 7 al 8, del 8 al 9. Entonces no tiene caso que yo me mate buscando fórmulas o cosas así, eh, cuando el establecimiento de los intervalos es algo más sencillo. Si el contexto no ayuda, entonces hay reglas, como por ejemplo decir que la raíz del número de datos, pues ese va a ser aproximadamente el número de intervalos que tú vas a tener. Si tuvieras 25 datos, pues la raíz de 25 es 5, pues usa 5 intervalos. Claro que aquí no aplica esta regla cuando se te propongan más de 10 intervalos. ¿Por qué? Porque de nuevo, lo que quieres es manejabilidad en tu resumen. Entonces, pues de nada sirve si yo tengo 1000 datos o 10,000 datos, si yo saco la raíz me va a dar 100. Entonces, pues ¿de qué me va a servir tener 100 intervalos? ¿No? De todos modos, no es un resumen, no es óptimo. En el caso donde se te proponga la raíz del número de datos, te proponga más de 10 intervalos, yo te recomendaría entonces mejor primero revisar tus valores y recodificarlos, ¿no? Ahora, ¿uso intervalos continuos o discontinuos? Bueno, eso depende porque depende del tipo de variables. Si tus variables son continuas, pues entonces debes de usar intervalos continuos, o sea, donde termina uno empieza el otro. Ahora que si son valores discretas, pues entonces usa intervalos discontinuos, ya que como no hay puntos medios, pues no necesitas empezar donde terminaste el anterior, ¿no? Te puedes saltar. Ahora, respecto a la representación gráfica,
pues hay distintos tipos de representaciones, ¿no? Vimos distintas. Vimos la gráfica de barras, que es más para variables cualitativas, la gráfica circular, que es para la representación porcentual de variables cualitativas. Vimos el dot plot, que es para variables jerárquicas, pero para poblaciones o grupos de datos pequeños. Vimos el polígono de frecuencias, que ya es para mostrar una distribución de variables discretas, y un histograma, que es para mostrar una distribución de variables acumuladas por intervalos. Sea cual sea el gráfico que tú elijas, debe de tener estos elementos. Debe de tener su título. Acuérdate que en el título dijimos que tenía que venir representado cuál es la población que estoy estudiando, cuál es la variable, cómo estoy midiendo la variable, de dónde obtuve esos datos y la fecha en la que obtuve los datos. Los rótulos, acuérdate que los rótulos son todas esas palabras que le dan significado a la gráfica en los ejes, en las ejes horizontales, verticales y todos esos elementos. Luego vienen las etiquetas. Las etiquetas son todas esas palabras que están fuera del gráfico, pero que me ayudan a entenderlo. Por ejemplo, las etiquetas de color, ¿no? Cuando uso etiquetas de color, donde el rojo es hombre y el azul es mujer, por ejemplo. Luego vienen los ejes y las simetrías. Hay que cuidar las escalas, ¿vale? Hay que cuidar todo este tipo de cosas. Y por último, el indicador gráfico. Acuérdense que en cada elemento, en cada gráfica, hay un elemento que representa la cantidad. En la gráfica de barras, la altura es la cantidad. En la circular, el ángulo de cada sector, eso representa la cantidad. En el dot plot, cada puntito representa la cantidad. En el polígono de frecuencias y en el histograma, la altura del punto y de la barra representa la cantidad. Entonces, deben de cuidarse esos indicadores gráficos. Por último, pues me gustaría comentar que siempre se debe de recordar que las gráficas son herramientas de comunicación. Esto significa que deben de ser claras para cualquier persona. Por eso es importante los títulos, los rótulos, las etiquetas y todos esos elementos. Deben de tener toda la información clara para que pueda ser leída por cualquier otra persona, conozca o no conozca del tema del cual se está resumiendo información. Ahora, una vez que hemos analizado esto y que uno tiene una gráfica, puede hablar de tipos de distribuciones. Esto específicamente tomando variables cuantitativas. Los tipos de distribuciones nosotros vimos que se pueden clasificar en estos. Puedes tener una distribución constante, que es la línea azul. La característica de esta distribución constante es que pues no hay un valor que se resalte, ¿no? Todas están con la misma frecuencia, todos los valores están en la misma frecuencia. La sesgada, que es cuando un valor se repite más, pero además este valor no está al centro. Si estuviera al centro, eso es la distribución normal, la amarilla que está aquí. Una distribución sesgada, pues es cuando ese valor que más se repite, ese valor común, digamos, se inclina hacia un lado, ¿no? Y hacia ese lado también está la mayoría de la población. Y por último, la separada, que es en donde yo puedo observar que hay una división muy marcada entre subgrupos de la población, ¿no? Tengo algunas personas por acá y otras personas por allá. Cabe comentar que estas gráficas que les muestro, son muy ideales, ¿no? O sea, están siendo muy ideales. En la realidad no te lo vas a encontrar así. Inclusive no te vas a encontrar a veces una distribución que tú digas, esta es perfectamente normal, o perfectamente sesgada, o perfectamente separada. No. Y eso es lo interesante. Eso es lo que tú tienes que desarrollar. La habilidad
de poder observar una gráfica y decir, esto está entre separado y sesgado, esto está entre constante y sesgado, no lo sé, ¿vale? Ahora, también vimos medidas estadísticas como parte de un resumen. Y les platico aquí, hay tres medidas estadísticas, o tres tipos de medidas estadísticas. Por un lado tengo las de posición, en donde las de posición son aquellas que muestran la distribución de la población por medio de porcentajes. ¿No? ¿Qué valor divide mitad y mitad? ¿Qué valor divide en cuartas partes? Por otro lado, vimos las de centralización, que son las que definen alrededor de qué valor se encuentran los datos. Y por último, las de dispersión, que son aquellas que muestran qué tan alejados están los valores entre sí o de su centro. Aquí cabe comentar que dentro de cada uno, dentro de cada tipo, pues hay más. Nosotros vimos centralización. Bueno, en la centralización tenemos estas. El rango medio, el cual es el punto medio entre el dato máximo y el mínimo. Aquí cabe comentar que ese rango medio, acuérdense que no era sensible a los datos. ¿Qué quería decir esto? Quería decir esto que si tú movías o quitabas valores, no necesariamente iba a moverse el rango medio. Después teníamos la moda, que era el valor que más se repite y que debe de ser mayoría absoluta. Aquí recuerda que tienes trampas, ¿no? Puedes tener una moda, dos modas, inclusive tres modas, pero no puedes tener cuatro modas o más, porque entonces, pues, cuando todos sean súper, nadie lo será, ¿no? Y por otro lado, eh, se debe de buscar que el valor que más se repita sea mayoría absoluta, ya que puede haber una mayoría relativa. O sea, mayoría relativa es que se repite mucho, es el que más se repite, pero no llega a ser más de la mitad. Y tenemos luego la mediana, que era el valor que divide a la población. Aquí cabe mencionar población ordenada de menor a mayor. Divide a la población ordenada de menor a mayor en mitades. Y por último vimos el promedio, que es el valor de equilibrio, ¿no?, de los datos. Y se calcula con la suma de todos entre el número de ellos. Aquí cabe comentar que la mediana y el promedio por lo general son cercanos. Por lo general siempre son comunes sus valores. Pero en caso de que alguno sea mayor que la otra, pues eso quiere decir que la población es sesgada. Y por otro lado, acuérdense que dado que el promedio es el más sensible, es el valor más sensible de todos estos, tiene también el problema de ser muy afectado cuando hay valores atípicos o valores muy muy lejanos a todos los demás, muy muy altos o muy muy bajos. Y entonces, cuando se encuentren con valores atípicos, lo mejor es la mediana. Por otro lado, vimos las medidas de dispersión. En las medidas de dispersión vimos el rango, donde el rango solamente es la distancia entre el mínimo y el máximo. Vimos la desviación media y la desviación estándar. Las dos desviaciones buscaban responder la misma pregunta: ¿qué tan alejados están los valores del promedio? Solamente que la desviación media lo hacía por medio de determinar cuánto se aleja de forma absoluta cada dato del promedio y después sacando el promedio de esos alejamientos. Mientras que la desviación estándar, para deshacerse del signo, ¿no?, de cada desviación individual, pues lo que hacía era elevarlo al cuadrado y al final sacarle la raíz. Ahí acuérdense de eso. Aquí cabe comentar que entre la centralización y la dispersión hay una propiedad principal, que es
que si tú al promedio le sumas y le restas la desviación, te va a generar un intervalo. Y en ese intervalo va a estar aproximadamente el 65% de la población. O sea, lo representativo, lo común. Ok, ahora, todo esto que hemos hablado, pues se trata de resúmenes univariables. O sea, de una variable nada más, una variable en cada momento. También vimos análisis bivariables. Entonces empezamos a hacer un análisis bivariable mixto. ¿Cuál era ese? Bueno, el análisis bivariable mixto es cuando yo quiero relacionar, ¿no? Quiero ver cómo están eh, vinculadas dos variables, una cualitativa y una cuantitativa. ¿Cuál es la estrategia que vimos? Bueno, primero separa a los individuos según los valores de la variable cualitativa. Por ejemplo, si yo quiero relacionar género con promedio, bueno, pues sepáralos en género primero, que es la variable cualitativa. Pon a los hombres de un lado y a las mujeres del otro. Y ahora, ya que los hayas separado, bueno, pues anota los datos de la variable cuantitativa que tengas. Ya que los separaste en hombre y mujer, pues apunta los promedios de los hombres por un lado y los promedios de las mujeres por otro. Después, calcula la media, la mediana y la desviación de cada grupo de datos. O sea, calcula la media, mediana y desviación de las calificaciones de todos los hombres y por otro lado, haz lo mismo con las mujeres. Y después, contrasta esas medidas de tendencia central y de dispersión de cada grupo, ¿no? También podrías representarlo por gráficas. Haz un polígono de frecuencias para hombres y haz un polígono de frecuencias para mujeres. Y así vas a comparar y decir, mira, los hombres tienen una moda, las mujeres también, los hombres están más dispersos, las mujeres están así, etcétera, etcétera, ¿no? Por otro lado, vimos un análisis variable cuantitativo, que es cuando tienes tú dos variables cuantitativas. Ejemplo, edad con promedio, ¿no? Y entonces, una representación, pues es por medio de eh, este diagrama de dispersión, que es poner un puntito por cada individuo en donde esta parte de aquí abajo va a ser, por ejemplo, su calificación o su edad, y esta parte de acá va a ser su calificación, ¿no? Por ejemplo. Y entonces cada puntito es cada individuo. Y esta gráfica, ¿cómo me ayuda a calcular esta, eh, esta relación? Bueno, pues que aquí, por ejemplo, en esta gráfica yo puedo observar tendencia. Si bien no forman una línea recta los puntos, sí puedo observar que mientras más aumenta la edad, por ejemplo, más aumenta la calificación, ¿no? Esa es una forma de analizar un análisis bivariable cuantitativo por medio de una gráfica, pero también lo vimos por medio de medidas, que era la covarianza y el coeficiente de correlación de Pearson. Estos los hicimos, ¿no? Usa a la covarianza y el coeficiente vuelve a usar la covarianza con las desviaciones de los valores. Esto lo vimos por medio de cálculos de Excel. El cálculo aquí no me interesa tanto, me interesa más que se comprenda la interpretación. Entonces vamos a ver la interpretación. Resulta que el coeficiente de correlación de Pearson va a variar entre -1 y 1, en donde el -1 te va a representar una correlación inversa, que es esta. ¿Qué significa una correlación inversa? Pues que cuando aumenta uno, el otro disminuye. Si te das cuenta, aquí, por ejemplo, imagínate que aquí hay una edad y esta edad tuvo tal promedio, pero luego agarraste una persona con mayor edad y ya tuvo menor promedio, y luego agarraste una con mayor edad y tuvo menor promedio. Entonces aquí hay una correlación inversa. Al aumentar una, disminuye la otra. Cosa que es distinto, es lo contrario totalmente con el 1. Ahí tuvieras una correlación directa. Al aumentar uno, aumenta el otro.
Y por último tenemos que si el valor de correlación es 0, pues significa que no hay correlación. Entonces, si está en 0, no hay correlación. Mientras más se acerque al 1, por ejemplo, luego hay libros que te dicen, entre punto 4 y punto 6 es una correlación media, entre punto 7 y punto 8 es una correlación aceptable, y entre punto 8 y punto 95 es una correlación fuerte. Bueno, ok, si tienes esos valores, puedes interpretar el nivel de correlación. Y el signo te ayuda a saber si es directa, al aumentar uno aumenta el otro, o si es inversa, al aumentar uno disminuye el otro. Y por último, después vimos el análisis de variable cualitativa, o sea, la contrastación de variables cualitativas. Vimos que su representación podía hacerse por medio de una tabla de doble entrada o tabla de contingencia, en donde se pone la variable 1 y el valor 1, valor 2, valor 3 de la variable 1 de forma vertical, no en filas, y en columnas se ponen la variable 2 con sus valores. Y aquí cada número pues representa la cantidad de individuos que poseen el valor 1 de la variable 1 y el valor 1 de la variable 2. Por ejemplo, imagínate que si son la variable 1 son géneros, hombre-mujer, y la variable 2 es, por ejemplo, no sé, institución, ¿no? Un UPN, ITC, UCRO, etcétera. Ah, pues aquí tendrías el número de estudiantes hombres que vienen del ITC, el número de estudiantes mujeres que vienen del ITC, el número de estudiantes hombres que vienen de la UCRO, mujeres de la UCRO, etcétera. ¿Cuál era la estrategia? Bueno, la estrategia primero es colocar tus datos en una tabla de doble entrada. Después, calcula los subtotales, o sea, la suma de todos los valores de las filas y todos los valores de las columnas. Eso, en mi ejemplo, significaría cuántos hombres hay en total, cuántas mujeres hay en total, cuántos alumnos de la UCRO hay, cuántos alumnos de la UPN, etc. Ya que calculas los subtotales, ¿no? Verticales y horizontales, vas a hacer un análisis de porcentajes subtotales. Un análisis con subtotales verticales y un análisis con subtotales horizontales. O sea, vas a agarrar este total y vas a decir, si este fuera el total, esta cantidad A, ¿qué porcentaje es de ese total? Esa cantidad B de ese total, esa cantidad de ese total. Y así me voy a la siguiente fila. Esos son los horizontales. Los verticales, este total va a ser mi 100% y entonces veo, esta A, ¿qué porcentaje es de eso? D, ¿qué porcentaje? G, ¿qué porcentaje? Hago un análisis de porcentajes tomando el total de la población, o sea, el total de estudiantes, ya sean hombres y mujeres, ¿no? Que sería la suma de estos dos, o la suma de todas las universidades. Acaba. Y entonces voy a decir, bueno, este porcentaje A, ¿qué porcentaje es del total? Este porcentaje B, ¿qué porcentaje es del total? Etcétera, etcétera. Y ya por último hago la interpretación de porcentajes. Acuérdense que los porcentajes que sean mayores a 60% muestran una relación entre variables. Ok, pues cierro este video mostrando el proceso de investigación. Nosotros hicimos, de algún modo, una investigación. Sin embargo, nuestra investigación empezó con una pregunta, ¿no? Definió al individuo, la variable, y de ahí se saltó a obtener datos y análisis descriptivo, ¿no? Esto fue lo que nosotros hicimos. El semestre que viene, cuando lleven estadística inferencial, pues resulta que ya no lo van a llevar así. ¿Por qué? Porque van a aprender más herramientas. O sea, van a aprender que uno puede plantear hipótesis. Van a aprender que se tiene que, en muchas ocasiones no se puede tratar a toda la población, porque no tenemos recursos, porque no tenemos tiempo, etc.
Por lo tanto, necesitamos eh, un método para hacer el muestreo, para obtener a parte de la población. Pero para eso necesitamos saber qué parte de la muestra, o sea, qué tanta muestra necesitamos. De ahí recurriremos otra vez a la obtención de datos y el análisis descriptivo, que es lo que aprendieron este semestre, pero continuaremos el análisis ahora calculando un intervalo de confianza que es como una aproximación a la población por medio de esa muestra. O sea, quiero averiguar cuánto es el promedio de la población usando los datos de una muestra que yo entrevisté. Y por último ya comprobar la hipótesis, ¿no? Entonces, fíjense que lo que aprendieron solamente es esto. Falta todavía más caminito que lo van a seguir recorriendo en Estadística 2 y en métodos cuantitativos de investigación. Y bueno, pues esto es todo. Espero les haya sido de mucha utilidad. Es hora de las preguntas. Es hora de, pues, si tienen algún aspecto que quieran revisar, pues les pido por favor que comenten aquí mismo este video o también, pues ya saben, tienen mi celular, tienen todos esos herramientas, todos esos elementos que tienen para comunicarse conmigo. Nos vemos, cuídense, bonito día.